Para hoy, miércoles 6 de agosto de 2025, cuando se cumplen ya prácticamente 487 años de la fundación de nuestra hermosa capital de la República en Colombia y 80 años de haber sido vertida la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima en el Japón. Aquí en nuestro programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, arribamos a la emisión 816 y queremos hacer un balance político estratégico de lo que ha sido el proyecto sin ningún fundamento de la supuesta paz total del señor Gustavo Petro con el grupo narcoterrorista ELN en particular. Y lo ponemos así porque supuestamente el señor Petro iniciaría hace 3 años un proyecto de paz con todos los grupos criminales que había en Colombia. Eso incluyó hasta los atracadores de las ciudades y decía, por ejemplo, que en 3 meses el ELN ya era historia pasada y que los demás grupos, por su visión de país y de pacifista, estarían ya completamente desarticulados y vendrían ríos de remansos, de paz y de miel y de desarrollo para el país, que se acabaría la explotación de la industria petrolera y los hidrocarburos, que íbamos a ser la potencia mundial de la vida, que el polvo de la vida nacería del germen de las estrellas, y una cantidad de insensateces que poco a poco lo que fue demostrando fue su ineptitud como gobernante, su sesgo político proterrorista y su incapacidad manifiesta y extrema para gobernar a Colombia. Entonces, por eso nos referimos solamente al ELN, porque es con el grupo que ha conversado más, con los otros no han sido sino aproximaciones y siempre terminan en que habrá una nueva reunión y además le aparecen disidencias de las disidencias todos los días a estos grupos criminales y el narcotráfico feliz porque ha tenido un cómplice con altísimo poder en la Casa de Nariño. Entremos en materia. ¿Cuál fue la motivación política de Gustavo Petro para iniciar su laxo proceso de paz con varios grupos narcoterroristas durante su mandato y en el caso particular que nos atañe en el análisis de hoy con el ELN? Recurrimos en este punto a preguntarle a la inteligencia artificial del chat GPT que nos hiciera un breve análisis de lo que ha sido o la intención política del señor Petro. Y coincide ese análisis en decir que Petro comenzó por considerar al ELN, lo cual era de esperarse, como un actor político y no como lo que es un grupo terrorista, mafioso, antisocial y que ha perpetrado una gran cantidad de crímenes contra los colombianos, inducido, le falta ahí a la inteligencia artificial, por la teología de la liberación instigada por sacerdotes, monjas y comunidades eclesiales de base que han sido imbuidas profundamente con la teoría del cristianismo marxista y que además lo financia, como ya lo dijimos, el narcotráfico y la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el terror. De ahí se deriva que el desgobierno de Petro ha tenido obviamente un desbalance ético y estratégico. Claro que pedirle ética a un comunista con intenciones de destruir un país es pedir mucho, pero lo que sí es cierto es que el ELN de una manera muy llena de artilugios y estratagemas, como lo ha hecho con otros gobernantes porque nunca se consideraron las experiencias anteriores, ha recurrido a aparentar que no tiene la cohesión interna, que hay cuadrillas que no están completamente controladas por lo que ellos llaman el comando central y que por eso se dificulta la negociación porque hay que socializar cada punto que se trata con todas esas cuadrillas y mientras va y viene se produce un enorme gasto de recursos del Estado con una cantidad de viajeros
impreparados y que no tienen la menor claridad ni en muchos casos el interés de que eso se acabe, porque es que son muy buenas las probabilidades de andar recogiendo viáticos y siendo atendidos a cuerpo de rey en distintos países donde se reúnen sin llegar a ninguna conclusión. De otra parte, no podemos olvidar que siendo senador de la República, el señor Petro, en plena situación de pandemia, se escapó del país sin ninguna autorización de ninguna autoridad competente y estuvo 3 meses escondido en Cuba, reunido con los bandidos del ELN, planeando en detalle cómo iban a hacerle daño a Colombia con el cuento de la paz. Tuvo la disculpa que no podía regresar al país, o sea, abandonó el cargo de senador y eso hubiera sido suficiente para que lo hubieran destituido y hasta encarcelado por haber cobrado sueldo sin haber trabajado, eh, con la disculpa que el internet también era malo en la isla y entonces no se podía comunicar para los debates. Lo cierto es que se burló de los colombianos, violó la ley y estuvo 3 meses dedicado a planear con los cómplices terroristas cómo le hacían daño a Colombia y cómo los convertía en actor político y cómo anunciaba insensateces como la que dijo que en 3 meses después de posesionado él se acabaría el ELN. Yo ya llevamos 3 años y no les ha afectado en lo más mínimo a esos delincuentes. La narcodictadura cubana que los ha tenido escondidos allá por años sigue eh, monda y lironda eludiendo cualquier responsabilidad internacional. Cada vez que Petro va a algún escenario exterior, además de pedirle, como lo ha hecho varias veces con Estados Unidos, que le levante todas las sanciones a los narcotraficantes y que negocie con ellos, ha insistido que a la narcodictadura cubana lo que toca es darle la oportunidad de que se integre al desarrollo panamericano, porque la culpa, desde luego, de toda la tragedia que los comunistas han llevado en Cuba a su pueblo es de Estados Unidos y no de ese sistema corrupto. Típico de los comunistas, pero lo peor es que los medios de comunicación y sectores ideologizados de la academia le legitiman eso. Entonces, en síntesis, el carácter político del ELN es un pacto oscuro entre Santos y los bandidos del ELN para legitimarse como actores políticos y quitarles cualquier rótulo de narcoterroristas, traficantes de coca o criminales de lesa humanidad, que es lo que son. ¿Cuáles son los errores estratégicos más evidentes que en sumatoria han convertido las conversaciones de los delegados de Petro con el ELN en un fiasco total, ausencia absoluta de objetivos definidos? Que cuando hay un error estratégico significa o que el plan estratégico propio está mal concebido o que no se tiene plan estratégico, o que el plan estratégico esté en sinergia es con los delincuentes para ayudarles a desarrollar lo que ellos hacen. Y de las tres opciones, de que no existe, de que está mal concebido o que está es en consonancia con el adversario, podríamos inclinarnos sin ruborizarnos a que está desconcebido con el adversario. Comencemos por el primer punto. El cese al fuego bilateral ha sido mal implementado. ¿Y a qué nos referimos? Que varias veces durante diferentes gobiernos que se han hecho negociaciones con el ELN, pero en especial con este de Petro, ha terminado en lo mismo, en que los bandidos imponen su voluntad, en que a pesar de estar en supuestos ceses bilaterales, atacan a la población civil, atacan a otros grupos criminales que les hacen contrapeso en la coca, atacan las fuerzas militares y de policía, secuestran civiles, asesinan civiles y siguen cometiendo todo tipo de desmanes. Y la disculpa es que el cese al fuego no se puede implementar porque es que hay errores del gobierno, porque fue que la fuerza pública se salió de su sitio, porque se sintieron atacados y al mismo tiempo dicen que una cosa es el cese al fuego al combate físico entre unidades armadas contra fuerzas militares y que otra cosa es la necesidad que ellos tienen de subsistencia
Entonces, que estando en cese al fuego, eso no les impide secuestrar, robar, extorsionar, reclutar niños, violar campesinos, desplazar campesinos de las zonas, porque es que eso no es una acción de fuego, sino que son acciones que ellos llaman hostilidades y que para eso hay que hacer la paz completamente y entregarles lo que quieren para que no vuelva a ocurrir. Porque o si no, ¿cómo se financian y cómo sobreviven si ellos son seres humanos y están dentro de una zona y tienen que sobrevivir? Que la única garantía que les dé el Estado es que las fuerzas militares no los atacan, pero que ellos no pueden quedarse quietos porque no tienen de qué vivir ni tienen cómo crecer y eso no está escrito en el acuerdo. Y cuando se les dice que se sometan a todo eso, entonces entréguenos la zona, entréguenos el país y firmemos la paz ya y nosotros somos los que gobernamos. Y ese ha sido un eterno caramelo que lleva ya varias conversaciones y de ahí no avanza. Lo mismo es que hacen lo que quieren porque, como lo decíamos en el punto anterior, la estrategia del Estado o no existe o está en consonancia con los intereses de ellos. Entonces no se concreta nunca que se suspende el secuestro. Y cuando un solo gobierno, que fue el de Iván Duque, les dijo que la conversación continuaría si suspendían definitivamente el secuestro, entonces inmediatamente dijeron que Duque le ponía todos los palos a la rueda de la paz y se fueron y se escondieron en Cuba los cabecillas y viajaban casi semanalmente entre Caracas y La Habana en aviones de la compañía oficial venezolana con la complicidad de la narcodictadura cubana y la narcodictadura de Maduro. Y de respuesta le colocaron una bomba a la escuela de policía en Bogotá y mataron 22 cadetes que estaban haciendo curso de oficiales, entre ellos dos extranjeros. Y dijeron inmediatamente que ellos negociarían si eh, el gobierno colombiano les aceptaba conversar sin esa imposición del reclutamiento de menores, ni del secuestro, ni renunciar al narcotráfico, porque si no, ellos de qué se financiaban. Y lo contrario, que el Estado les pagara mensualmente no sé cuántos millones de pesos por cada bandido que ellos tuvieran y que ese dinero lo manejaban ellos sin ninguna supervisión de nadie, ni ninguna concentración en zonas. Por ende, pues eso no funcionó y Duque ordenó la captura de esos bandidos. Inmediatamente la narcodictadura cubana dijo, no, nosotros no los entregamos, porque hay un convenio firmado por el gobierno Santos con Cuba en que se negocia aquí y nosotros hacemos cumplir la palabra de Santos. Y el señor Duque, falto de carácter, falto de todo, se aguantó eso, no rompió relaciones con Cuba, al contrario, las mantuvo con la esperanza de que la narcodictadura cubana le ayudaba a resolver ese problema, lo cual es una soberana insensatez, y ahí los tenemos todavía de padrinos y allá viven. Desde ahí planean todos los delitos, ordenan todas las actividades criminales. Ahí se coordinó con la narcodictadura de Venezuela la masacre que cometieron en Catatumbo a principios de este año, pero el señor Petro cada vez que tiene la oportunidad de hablar con Estados Unidos o con el mundo, dice que lo que se necesita es levantarle todas las sanciones a la narcodictadura cubana y se ha atrevido hasta a sugerir que Estados Unidos los indemnice por los daños que les ha causado por haberles bloqueado la economía y lo mismo la narcodictadura venezolana. De paso, nunca dice que allí esconden terroristas cuando el señor Biden en su demencia senil, ya para terminar el periodo, se le ocurrió la estupidez de levantarle el rótulo de terrorista al Estado cubano. Petro hizo fiesta con los bandidos del ELN y habló de reiniciar el, la conversación porque ahora sí había una nueva política que permitiría que la narcodictadura cubana ayudara a las negociaciones con el ELN. La tercera es Sí, que mediante estratagemas de engaño y farsas muy bien concebidas, aducen que muchas estructuras del ELN no obedecen al Comando Central. Y ese cuento se lo inventaron desde la época pastrana y les ha funcionado. En el gobierno de Samper, al final de su débil y corrupto manejo del Estado, se hizo un acuerdo en el que todos los
ansiosos de protagonismo, como en la época de Casa Verde, ahora con el ELN, además que era con viajes al exterior y viáticos, eh, fueran a Europa a un monasterio en la ciudad de Maguncia o Mainz, que lo llaman la Puerta del Cielo. Y ahí en ese monasterio un poco de curas corruptos y descompuestos de la teología de la liberación de Europa y Latinoamérica se reunieron con los cabecillas del ELN a montar el show espectacular, acompasado por una cantidad de viajeros, y allá estuvieron el coronel Julio Londoño, estuvo Pachito Santos, estuvieron otros personajes de la politiquería colombiana dándose el champú y paseándose por los pasillos del frío convento europeo, dice que ahora sí el ELN se iba a entregar. Y cuando ya llegó el señor Pastrana con la misma insensatez de Petro, de querer la paz con todos los grupos, pues le sacaron la tarjeta que le tenían que sacar. Bueno, entonces lo que necesitamos es que los terroristas que están en la cárcel, eh, Francisco Galán y Felipe Torres, tengan eh, un radio especial en la cárcel para comunicarse con el resto de las cuadrillas. Y ahí se planeó el atentado contra el oleoducto Machuca con un radio que estaba siendo pagado por el Estado colombiano. Y de paso, entonces cada vez que se reunían al ELN se le ocurría hacer un espectáculo con prensa internacional. Entonces llegaba un helicóptero exclusivo a la cárcel de Itagüí, sacaba a esos bandidos en helicóptero y los llevaba hasta el sitio, y los periodistas los entrevistaban en el lugar como si hubiera llegado Douglas MacArthur de las Filipinas. Y no pasaba nada. Hoy en día el terrorista Felipe Torres le ha eludido varias veces órdenes de captura y termina de asesor de paz de los diferentes gobiernos. Uribe en su gobierno le dio patente de corso al terrorista Francisco Galán, dice que para que ayudara a que se cumpla la paz. Hoy vive en Medellín como un rey protegido por escoltas después de haber cometido tantos delitos y después de haber sido el autor intelectual de un ataque terrorista contra el expresidente Uribe cuando era senador de la República en un teatro, en un hotel aquí en Bogotá, el mismo día que Ecopetrol le entregaba a un joven el premio como el mejor bachiller de Colombia, y ese joven perdió la vida ahí en ese ataque terrorista que iba contra el expresidente Uribe y terminó afectando fue al joven que estaba en el cuarto de enseguida del hotel donde estaba alojado el senador. Eh, entonces, desde esa época se inventaron la otra estratagema. Y es que, bueno, no, no, si nosotros vamos a negociar, el gran problema que tenemos es que la cuadrilla de Arauca, la Domingo Laín, nunca se ha dejado someter a todas las directrices del Comando Central del ELN, pero ellos son helenos, ellos tienen el mismo convencimiento que nosotros, ellos quieren la paz. Lo que pasa es que tienen unas eh, debates dialécticos que hay que resolver, esas contradicciones de clase entre nosotros, y mientras nos reunimos podemos ir avanzando en la agenda en otro tema, pero este lo dejamos pendiente. Y claro, sin tener ese pendiente, ¿cómo se va a resolver si falta aprobar el primer punto? Entonces llegan al segundo y siempre se estancan en lo mismo, la participación de las organizaciones civiles. Entonces, cuando los negociadores van a decir, bueno, entonces que participe la academia, que participen los gremios, no, 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 ustedes están equivocados. Las organizaciones que tienen que participar son las organizaciones de base campesinas que están en el sur de Bolívar, que están en Arauca, que están en el de Cauca, que están en... O sea, donde el ELN es fuerte. ¿Y quiénes son esas organizaciones campesinas? Pues sus milicias, sus grupos de estudio y trabajo, sus organizaciones sociales clandestinas, sus semilleros revolucionarios, y a esos es los que quieren llevar a la mesa a que negocien también, porque es que ellos son los que están sufriendo los rigores del conflicto, no por lo que hace el ELN, sino por lo mal que hace el Estado, según ellos, por las violaciones que les cometen, según ellos, las fuerzas del Estado, y porque el Estado lo que tiene es que combatir a los demás grupos que ellos llaman paramilitares y que son carteles de la mafia, del narcotráfico, que les están haciendo competencia en esas zonas. Entonces, ellos con mucho gusto ayudan a la paz si el Estado se dedica a eliminarle la competencia en el narcotráfico. Nada nuevo, y ahí terminan esas conversaciones, y llevamos muchos años intentando y siempre se enfrascan en lo mismo. Lo mismo anota aquí
este análisis que falta una verificación internacional sólida. Pero es que nombrar a Chile con Boric a la cabeza, a Cuba con la narcodictadura cubana, a Venezuela con la narcodictadura del cartel de los soles de Maduro, y a Brasil con Lula de mediadores, y a Noruega que lo único que le interesa es nuestro petróleo y nuestros recursos, y otorgar premios Nobel de paz y de literatura y de otros a sus amiguis ideológicos de una organización corrupta y descompuesta, como llegó a ser el Nobel después de que era una organización muy seria, pues no hay forma de que esto haya concretado ningún freno contra los abusos de estos criminales. Pero de remate, tampoco se nota que esa presencia sirva para nada, además de ayudarles a dar publicidad. Cuando se han reunido en Caracas, o en México o en La Habana, para lo único que ha servido esa presencia es para que los periodistas entrevisten a todos esos delincuentes, para que aparezca el señor Pablo Beltrán con su cura de obispo subversivo, hablando pasito, porque nunca sube el tono de la voz, y diciendo que lo que hay es que destruir a Colombia y tolerarles a ellos todo lo que ellos digan, porque es que ellos luchan por los pobres, porque es que hay unas diferencias sociales que no permiten que haya paz y que ellos están dispuestos a que les entreguen el país y no les impongan nada, y para eso sería la paz. Que el día que les impongan algo es imposible que haya paz, por ende pueden seguir secuestrando porque si no de qué viven, y que cuando matan o asesinan campesinos o cometen delitos, que lo van a investigar muy bien, establecer qué es lo que hay, pero que sus normas internas les dicen que ellos jamás pueden entregar a la justicia burguesa a un revolucionario porque es que ellos no están dentro de ese esquema. Y todo eso lo dice con su vocecita suave cada vez que habla, y el país entero a expensas de lo que diga un terrorista y a expensas de que los periodistas le sigan dando publicidad, en lugar de que los directores de los medios hicieran un pacto serio y dijeran: a este delincuente no le publicamos más porque siempre nos dice lo mismo. Al contrario, no es sino que se medio anuncie diálogos con el ELN y aparecen nubes de periodistas detrás del sujeto, que hasta los trata de brutos, como la vez que le preguntaron que si iban a seguir reclutando, y entonces daba vueltas y le dijo un muchacho: pero es que usted no me ha contestado. Dijo: no, el que no entiende es usted, muchacho. Estrene el cerebro y entienda lo que le estoy diciendo. Entonces, así es imposible que el gobierno Petro logre alguna claridad objetiva con este grupo, porque está más del lado de ellos que del lado de Colombia. El coronel. Hay resultados visibles a la fecha, luego de 3 años de desaciertos tácticos y estratégicos, además de nula claridad estratégica del gobierno Petro con los narcoterroristas del ELN. Con ocasión de la estulta conversación de Santos con la FARC, los negociadores trajeron una sigla de los cabellos por allá de alguno de esos documentos que producen las organizaciones burocráticas internacionales, que la llamaron el DDR: desarme, desmovilización y reparación. Y resulta que las FARC nunca cumplieron con ninguna de las tres. Con el ELN, aquí la inteligencia artificial le hace una analogía y dice que no se ha logrado ningún avance sustantivo en desarme, desmovilización ni justicia transicional. O sea, que ellos también plantean que, así como a las FARC les dieron una justicia transicional, obviamente a ellos les den como ELN otra justicia transicional que les quite todos los pecados que han cometido. De desarme, inmediatamente dicen: no, no, eso no ha cabido nunca en la cabeza del ELN. Las armas son del pueblo, son del poder popular, y nosotros lo que somos es unos representantes de ese poder. Entonces nos tocaría hacer una consulta con el pueblo, que es el dueño de esas armas. ¿Qué hacemos? Entonces se les dice: pero eso no cabe en la cabeza de nadie. Si ustedes están utilizando esas armas para cometer terrorismo, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces ustedes no han entendido lo que es el ELN. Es que entiendan que el ELN, eso le han dicho en las mesas de conversaciones al general Herrera Verbel, al general Padilla, a Juan Restrepo, el exministro, al coronel Londoño, a cuanto personaje ha llegado allá de arribista, es que a negociar con ellos le dicen lo mismo.
Decir, no, entienda, entienda. El ELN maneja el poder popular y es el pueblo en armas. Entonces, si nosotros llegáramos a algún acuerdo, tenemos luego que validarlo con una decisión del pueblo. Y luego de esa validación es el pueblo el que quede en propiedad de esas armas y como es una propiedad popular, no se le puede entregar a nadie, porque es que esa es nuestra nueva visión de Estado, un poder popular, así de que esas armas jamás se van a entregar. Entonces, imagínense ustedes qué negociación va a haber ahí. En segundo, cuando le hablan de desmovilización, dicen, no, 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 no. Ustedes están completamente equivocados. La oligarquía siempre ha pensado que las guerrillas se entreguen y que vayan a las ciudades a manejar taxis y a ilustrar zapatos para que luego los maten uno por uno. Ese no es nuestro plan. Nuestro plan es que seguimos organizados y somos la base de un nuevo ejército para el país. Y además somos la construcción de la defensa de la revolución. Entonces, todo lo que se logre, que la burguesía nos lo vaya a negar, nosotros lo defenderemos con las armas y con nuestros hombres y seguiremos con las escuelas de formación marxista. O sea, imposible. Y justicia transicional, lo que necesitamos es que se condene a todos los militares y policías que nos han afectado nuestras estructuras, que se meta en un solo paquete a todos los empresarios y personas que han financiado el paramilitarismo y que el Estado se dedique a perseguir a los paramilitares, pero que con nosotros no se meta para nada. Es más, si quieren nosotros les ayudamos a perseguir a los paramilitares, pero somos el ejército del pueblo y es un ejército paralelo que tenemos es que asumir el control del otro ejército. Imagínense ustedes a ese nivel que se puede lograr. Y el señor Petro sigue insistiendo que eso es la solución para el país. Ya lo dijimos, el secuestro sigue hasta el día de hoy siendo la teoría de su financiación de la lucha y con acuerdo de cese al fuego, sin acuerdo de cese al fuego, siempre tenemos secuestros y siempre habrá disculpas y ese lenguaje enredado. Al mismo tiempo, reiteran atentados a oleoductos, secuestros, asesinatos de líderes sociales, control armado sobre comunidades indígenas y comunidades afro. Y en el mes de enero le agregaron un detallazo, que fue en contubernio con la narcodictadura de Nicolás Maduro, cometer una masacre de más de 100 personas en la zona del Catatumbo contra otros narcotraficantes y terroristas que les estaban haciendo competencia, que son las FARC. E inmediatamente dijeron que ellos no estaban atacando al grupo compañero de las FARC, sino a un grupo paramilitar de mafiosos, que es una de esas supuestas disidencias, que si miramos más a fondo es el grupo que ha estado en pelea y divergencia con Nicolás Maduro de las supuestas disidencias de las FARC. Entonces lo que le estaban haciendo era un favor a Maduro. Maduro les prestó vehículos para que vinieran desde Arauca, cruzaran por territorio venezolano y entraran por el Catatumbo colombiano, cometieran esa masacre, le hicieran un favor a Iván Márquez, que es de las otras FARC, de los amigos de Maduro, que tiene mucha contradicción entre quienes nunca quisieron aceptarle su liderazgo y se abrieron para controlar ellos una fracción del narcotráfico, e Iván Márquez y el cartel de las FARC y el cartel de los soles de Venezuela y obvio el cartel del ELN necesitan concentrar ese negocio en unas solas manos. Se dice que las FARC tenían un cargamento, el ELN, perdón, tenía un cargamento grande de coca de propiedad del cartel de los soles de Maduro y los bandidos de las FARC fueron y se lo robaron, lo vendieron primero en el comercio internacional por medio de Haití y eso coincidió con una sospechosa visita del señor Petro a Haití, que igual que en Manta nadie supo ni con quién fue a hablar ni a qué fue a hablar, pero como aquí no pasa nada, el Congreso de la República está pensando en que lo relijan y en utilizar algún sector del Congreso a las reservas para que voten por mí, que yo sigo hablando mal de Petro aquí y lo sigo defendiendo a ustedes. Y hay estultos que les creen. Y finalmente, lo que le queda a la luz de cualquier lego en la materia es que este proceso de paz con el ELN ya durante 3 años ha sido es una legitimación descarada de parte de Petro y sus cómplices a un grupo terrorista que practica el crimen organizado sin ningún miramiento, pero también sin ninguna restricción del Estado colombiano, porque cada vez que
El señor Petro habla de la paz total y de la potencia mundial de la vida, y de que su proyecto de gobierno es lo máximo. Aparecen los negociadores allá arrodillados ante los bandidos a repetir toda esa misma narrativa que acabamos de describir. El coronel, hay forma de dar una calificación cualitativa y cuantitativa a 3 años de la errática paz total de la administración Petro con el ELN. Pues un ejercicio académico pidiéndole una evaluación cuantificada a la inteligencia artificial nos presenta lo que estamos viendo ahí, que de una lista de aspectos evaluados, tales como la evaluación, la voluntad de paz del ELN, el manejo estratégico del problema por parte del gobierno, el impacto que estos actos criminales y este grupo delictivo ha tenido sobre la población civil, el avance real en desarme del grupo, la coherencia del Estado para manejar ese problema y la incidencia de las comunidades internacionales, da un promedio de 2,3 sobre 10. O sea, ni siquiera la cuarta parte del contexto tiene una valoración que valga la pena. Por ende, todo esto nos indica que la supuesta paz con el ELN es una farsa absoluta de la cual el señor Petro no ha sido engañado, sino ha sido parte para engañar a Colombia, y de la cual tiene muchísima responsabilidad el señor Duque por no haber roto relaciones con la narcodictadura cubana y por no haber tomado otras acciones contra este grupo criminal y haber forzado a las autoridades judiciales a levantar todas esas órdenes que tienen y a sustanciarle sus expedientes para hacer efectivas las capturas, dándole más herramientas y argumentos a las fuerzas de seguridad y a la justicia colombiana para actuar. ¿Cómo podríamos resumir las ambigüedades de los terroristas desmovilizados del M-19 escogidos por Petro para encabezar las descoordinadas comisiones de paz con el ELN? A la falta de idoneidad, de conocimiento, de interpretación y de visión estratégica de los integrantes de esas comisiones, se le añade con incidencia totalmente negativa la condición de los jefes negociadores. Primero, la comisión del ELN fue dirigida por el terrorista Oti Patiño. Este sujeto, cuando estuvo armado con el M-19, se reunió varias veces en cumbres terroristas nacionales a planear cómo se destruía a Colombia y a dinamizar acciones criminales en conjunto con las FARC y el ELN. Luego resultó, por obra y gracia del señor Santos, hasta de profesor en la Escuela Superior de Guerra. Posteriormente, Petro lo reencauchó después de que era un sujeto ahí de bajo nivel, desconocido en el país, y lo puso de jefe negociador con el ELN. Llevó al coronel Matallana, uno de los amigos de Petro, porque eh, este caballero le entregó a Petro, a Timochenko, un libro que le han incautado a las FARC en la Operación Marquetalia cuando el papá fue comandante del Batallón Colombia, que fue una de las unidades que participó en esa operación. El coronel Matallana pues nunca estuvo en combate, no tiene ninguna experiencia y no ha sido una persona que demuestre una madurez clara frente a todo este proceso, y llegó allá como un convidado de piedra. Las otras personas del grupo eran personas más proclives al ideario del ELN que a resolver el problema. Y el otro era el señor Laforí, el presidente de Fedegan, que aprovechó el escenario, fue para estar permanentemente lanzando pullas, pero tampoco logró nada. Y el segundo de la comisión después de Oti Patiño
era nada menos y nada más que el senador Cepeda, que siempre iba con el cuento, era de que la paz hay que hacerla y que hay que atender los reclamos de los terroristas. Por ende, no funcionó. Y el jefe de todas las comisiones de paz era un señor de apellido Rueda, con antecedentes bastante criticados. Inclusive se rumoraba que él también hacía parte del ELN. De un momento a otro peleó con Petro y Petro lo removió del cargo y entonces lo que hizo fue subir al terrorista Oti Patiño de jefe de todas las organizaciones que negocian y traer a la terrorista Vera Grave de jefe de la delegación. Y ahí sí fue Troya porque llegó esta señora pensando que por tener ella un cargo importante en la Universidad de los Andes y por haber sido identificada en el país como una guerrillera insignia del M-19, iba a encontrar a estos bandidos dispuestos a cederle en lo que ella quería y hacer la paz como quiere Petro y no como quieren ellos. E inmediatamente le sacaron la carta, le dieron lo que se habló en Cuba es otra cosa durante 3 meses, así es de que a nosotros no nos venga usted a convencer y menos usted a creer que es mejor en temas de procesos revolucionarios que nosotros, así es de que olvídese de eso. Y si fue desfasado el proceso con el señor Patiño, con esta señora ha sido peor y no ha avanzado absolutamente nada. Ah, pero eso sí mensualmente reciben su bonificación porque son miembros de la Comisión de Paz y están contratados con el gobierno. Entonces, como la canción de la Villos Caracas, este mes no se puede, pero el otro sí. Y ahí están. No se ha visto ningún avance. El ELN no ha cumplido. Y cada vez que les cuestionan a estos negociadores que tiene Petro allá, terroristas desmovilizados del M-19, se les cuestiona también su pasado, que por esa razón tampoco tienen la credibilidad y jamás demuestran arrepentimiento por los crímenes que cometieron. Es más, casi que se presentan como arcángeles que lo único que hicieron fue decir, yo apoyé el M-19 como pasa con el señor Petro. Jamás cometieron ningún crimen, según ellos, ¿no? Y la falta de profundidad judicial en los procesos que se hicieron para indultarlos y amnistiarlos y sacarlos de todos, siempre tendrá un cuestionamiento de sectores de opinión que ponen los puntos sobre las IES que se le puede creer a estos personajes si hicieron parte de los mismos y su mentalidad era destruir a Colombia. Ahora mucho menos van a convencer a los demás porque entre otras cosas los bandidos del M-19 y las FARC, en lugar de atenderlos como desmovilizados que supuestamente llegarían a interactuar con ellos para buscar un proceso en beneficio de Colombia, los ven es como traidores a la revolución, como siempre los han calificado. De otra parte, estos sujetos, Patiño y Navarro y todos estos delincuentes del M-19 que ahora son honorabilísimos personajes, eh, han coadyuvado al curita de Rux y a otros organismos a construir la memoria histórica, pero desde la óptica de ellos fueron víctimas, fueron perseguidos, ellos estaban luchando por los pobres y dan una versión completamente amañada. Sus crímenes no fueron crímenes, sino acciones heroicas. Sus actividades terroristas eran una representación de, una, de un descontento popular y lo que se necesita es que las fuerzas militares, la Policía Nacional, y los dirigentes políticos que han apoyado el paramilitarismo vayan a la cárcel porque ellos fueron los que no los dejaron al M-19 tomarse el poder. Entonces así estamos en un escenario completamente contrario y con terroristas desmovilizados del M-19 que ni tienen la capacidad de convencer al ELN, pero parece que tampoco tuvieran ningún interés porque han hecho parte de los mismos. ¿Cuál puede ser la conclusión crítica de la acción de los encargados por Petro de dirigir las conversaciones de paz total con el ELN? Pues la inteligencia artificial concluye que Oti Patiño, Vera Grave y González Pozo, con su militancia terrorista o proterrorista cuando fueron miembros del M-19, ni han ayudado a construir una memoria crítica real y una responsabilidad histórica de este grupo criminal
y de los comunistas armados contra Colombia, ni han coadyuvado a la solución de los problemas, eh, que a pesar de que pasaron a la vida institucional gracias a un acuerdo muy cuestionado hoy en día y a una constitución que los favoreció, eh, su participación en este proceso actual, su eh, apuntalamiento a supuestamente construir la paz, carece de credibilidad, es cuestionado porque tiene una parcialidad ideológica proterrorista, porque si ya ellos omitieron responsabilidades pasadas y han sido pésimos eh, funcionarios públicos en los cargos que han ocupado, pues eso lo que indicaría es que el ELN quiere aún más y que en conjunto le harían más mal a Colombia. ¿Cómo podríamos resumir de manera concreta el fracaso de la paz de la administración de Petro con el ELN? En la primera reflexión que nos surge de ahí es que Petro es connivente, débil y desacertado con el ELN. Y al haber connivencia y debilidad, pues no hay nada que hacer ahí. Es claro también que los negociadores de Petro ignoran el plan estratégico vuelo de águila del ELN, porque a pesar de que se va repetido a todos los que han ido a las mesas, como lo explicábamos ahora, vuelven a caer en el mismo error de pensar que ahora sí vamos a negociar en serio. Y algo peor, que los bandidos del ELN tienen una metodología ya montada, la estudian muy bien y son dogmáticos en mantener esa metodología. Y cada vez que viene un gobierno nuevo dicen, iniciamos las conversaciones, pero en el punto anterior. Y el punto anterior es donde estaban estancados y ahí comienzan a patinar de nuevo. Estos sujetos que llegan a negociar desconocen el plan estratégico del ELN, no aceptan, no escuchan, porque es que se les sube inmediatamente la efervescencia del ego y lo que les fascina es llegar a los aeropuertos y que esté la nube de periodistas ahí corriendo a entrevistarlos y que lleguen a esos hoteles internacionales con viandas, manjares, meseros, copas de vino, copas de agua, a charlar de la paz y que los vean muy elegantes, que les pongan avión charter Bogotá-La Habana, Bogotá-Ciudad de México, Bogotá-Caracas, Bogotá-Quito, Bogotá-Oslo, porque eso tiene que ser parte del ejercicio, Oslo-La Habana, conferencias invitados para hablar de la paz en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, reuniones con altos jerarcas de la iglesia en Europa. Eso les fascina y además porque hay viáticos y posibilidad de lucirse. Cuando llegan a Bogotá les tienen una nube de escoltas porque qué tal que alguien atente contra ellos. Entonces, ¿qué les va a interesar profundizar el plan estratégico si están viviendo como burócratas a cuerpo de rey? Algo muy claro aquí, la Iglesia Católica no puede ser mediador como siempre aparece en todos los procesos con el ELN. La Iglesia Católica es un actor del problema, no toda la Iglesia, pero generalmente quienes se meten de mediadores es quienes tienen intereses para que no les pase nada y tienen que estar ahí presentes. Eso no hay que ser un mago para adivinarlo, porque históricamente en la humanidad ha sido así. Quien tiene intereses oscuros en algo que no le conviene salir afectado, inmediatamente se hace partícipe de la solución para tener la maraca en la mano, como diría la orquesta. Está demostrado que no se han aprovechado las experiencias anteriores en las negociaciones con este grupo, o por soberbia, o por ignorancia, o por afán arribista de los gobernantes de turno que creen que ahora sí. Y la última demostración es Petro. Después de estar 3 meses reunidos con ellos en Cuba, vino con el cuento que él en 3 meses lo sometería y ahí lo tenemos. La improvisación es total y permanente. Se llega sin saber qué se quiere ni a dónde se va a llegar, pero hay que negociar. Ahí vamos buscando sobre el camino. Y los otros, que sí tienen un plan estratégico, saben qué es lo que quieren y por eso les dan 3 vueltas, empantanan todo y siguen vendiéndole al país la idea que ellos tienen la razón, que ellos son las víctimas y que lo que pasa es que el gobierno no tiene la capacidad
de resolver los problemas, sea el que sea. Algo importante también es que las FARC pretendieron meterlos en rienda dentro de su línea y el ELN les contestó y lo sigue diciendo, no somos subalternos de las FARC. Entonces lo que firmó las FARC, eso es lo que firmaron ellos allá, pero sus 310 páginas a nosotros no nos sirven, a nosotros tienen que darnos es lo que pedimos aquí, que nos entreguen el país para gobernarlo. Las FARC pidieron fue que les desmovilizaran y les quitaran los cargos judiciales. Eso es transitorio para ellos. Nosotros lo que queremos es el poder para gobernar. Tienen ustedes la diferencia. Por ende, las 310 páginas del espurio pacto farsanto legitimado por el señor Uribe y la señora Marta Lucía y el señor Ordóñez no les sirven para nada, porque es que ellos quieren otra cosa. Ellos quieren es el control total del país, integrar a Colombia con Venezuela y Cuba, desatar la guerra de Estados Unidos, hacer otro país y otra sociedad muy distinta. Como si fuera poco, la ideologización de la seguridad del señor Petro coincide mucho con la de ellos. Ellos hablan de un ejército popular que esté atado a las clases populares, no a la oligarquía, que se desaparezcan las clases sociales en Colombia, que ellos sean los que gobiernen y tengan el control de la economía, las finanzas y el desarrollo nacional, y un ejército revolucionario popular al estilo cubano que defienda esa podredumbre que ellos forman, esa nomenclatura comunista. De resto no hay ningún acuerdo de paz. Y finalmente, la connivencia descarada de Petro con el ELN y con Maduro es evidente. Petro hace lo que Maduro le dice por medio de la dictadura cubana o lo que la dictadura cubana le dice por medio de Maduro. Ya se habla hasta de una zona binacional compartida, de la compra de monómeros y a pesar de que el mundo entero no reconoce a Maduro por las fraudulentas elecciones, Petro ha mantenido una ambigüedad que lo que hay es que hacer un, una revisión y que si es necesario repetir las elecciones, pero que Maduro es un gran presidente, que hay un problema que seguramente alguien cometió un error, pero que Maduro es la salvación. Mientras tanto, que Colombia y Venezuela lo que tienen es que integrar esfuerzos y claro, en la zona donde Maduro tiene más intereses en la coca, que es el Catatumbo y el Arauca y los límites con el Bichada. Por ende, es imposible que se logre algo serio con el ELN en un cuadro en el cual la mediación internacional es nula y existen estos otros elementos que los periodistas o no se atreven a decirlos o a pesar de que se lo dicen personas que conocen, no pasa de ser un programa de opinión en que otro bandido del ELN o socio de ellos sale y dice lo contrario y entonces termina en que aquí hay dos puntos de vista y esperemos que se pongan de acuerdo en la paz y así terminan todos esos programas de opinión en la prensa. La academia, las universidades ni entienden esto, ni tienen una visión de país diferente, entonces estamos en escenarios completamente excluyentes. ¿Por qué razones no fueron incluidas las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino entre las estructuras narcoterroristas de las FARC que supuestamente se desmovilizaron tras la firma del pacto FARC-Santos? Porque los cabecillas fueron muy hábiles, aprovecharon la estulticia de los negociadores y el afán que tenían de firmar cualquier cosa. El ELN acaba o evidenció eso muy rápido y quiere hacer lo mismo. Es que estos de las FARC lo que hicieron fue eludir la existencia de ese grupo y no lo dejaron ni siquiera mencionar en Cuba. Y lo manejaron de esa manera y quedaron con esa reserva clandestina. El ELN es mucho más avariento. El ELN quiere legitimar esas mismas estructuras que ellos tienen, que son paralelas, de una vez que lo sienten a negociar con las comisiones del gobierno, se les entregue el control de esa zona ya legitimado por el Estado y avanzar en su proceso revolucionario. Pues mire usted la diferencia. Las FARC lo que hicieron fue mantener los clandestinos para controlar las economías ilícitas. El ELN lo que pretende es que les entreguen el control de esas zonas, que además lo ejercen con la pistola en la mano, para que ya legitimados por el gobierno nacional puedan hacer lo que quieran y construir un nuevo proceso revolucionario.
Pero qué cosa tan difícil para que tantos pensadores e intelectuales que hablan de política entiendan eso, porque no la creen. Mi coronel, con reverencia, rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que han sido asesinadas por los bandoleros del ELN y la FARC durante el desgobierno de Gustavo Petro. Por ende, y de acuerdo a lo tratado en el programa de hoy, tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro, si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista y en este caso particular del ELN y las FARC con el embeleco de la paz total. Al término del día de hoy se cumplen 3/4 de tiempo del periodo de gobierno de Petro. Como lo vimos de manera concreta y sintética, no ha habido el más mínimo avance en ninguno de los campos. La reflexión académica de la inteligencia artificial muestra que lo calificaría con un 2,3 sobre 10 con base en 7 aspectos analizados de lo que es el proceso de paz total con el ELN. El grupo terrorista que está en este momento desarrollando su proyecto Vuelo de Águila, reclutando, matando, secuestrando, traficando coca en viajes por el exterior de sus cabecillas, haciendo coordinaciones, haciendo contactos para futuros eventos políticos en los cuales se legitimen y las fuerzas militares están maniatadas para controlarlos. O sea, ni hay política de seguridad, ni hay política de paz. Lo que hay es un arrodillamiento y una connivencia con el grupo terrorista. Entonces, no se puede esperar ningún resultado positivo de eso. Adelante, mi coronel. Mi coronel, mi, mis comentarios para el día de hoy. El título, Paz Total, 3 años de pacto, engaño, mentiras y cortinas de humo. Mucho se dirá del tema en los futuros análisis de la cacareada paz total de esta, si se puede llamar así, administración Petro y su paz total. Por eso es importante pensar desde hoy en escribir lo que hemos visto y nos consta
porque conocemos de antemano que la futura intencionalidad de los izquierdosos comunistas es siempre redibujar sus fracasos y malas intenciones en manos de sus oponentes, ocasionando esa sensación de victimización poseedora de la verdad absoluta en estos siniestros personajes. De ahí el hecho por medio del cual debemos estar expectantes y listos para defender la veracidad de los acontecimientos, sopesar las narrativas tergiversadas, sesgadas y, como se dice, no tragar entero, teniendo una buena explicación para especialmente las juventudes que no la vivieron o de pronto se dejaron convencer de falsas promesas. Muchas son las acciones toleradas por el gobernante actual, 3 años que pasaron con una baja calificación, dependiendo por donde se vea y analice. Lo primario a tener en cuenta es el hecho que lo prometido o lo pactado, dependiendo de sus partes, establece compromisos y obligaciones mutuas. En este punto, y por mucho tiempo atrás, más de 60 convenios y por más de 60 años de violencia, que parecen bilaterales, pero en verdad la astucia de las narcoguerrillas los convierten y cumplen unilateralmente y por parte del gobierno, que es el único que cumple y paga. Total, se necesitan dos. De lo contrario, no es pacto, sino solo una entrega condicionada a dar uno sin recibir nada del otro o no tener garantías de cumplimiento. De ahí que el ELN se apartó de la promesa de campaña de Petro y los mismos bandoleros así lo declaran. Entrega y sacrificio de la fuerza pública, inicialmente recortando su presupuesto sin tener en cuenta que con esto y la orden presidencial se ata de manos y pies una institución garante de la seguridad y protección de los colombianos. Obvio, esto ha disparado las cifras de asesinatos de nuestros héroes, quienes en orden a no verse involucrados en investigaciones por parte de una sesgada justicia, se han visto involucradas en situaciones de secuestro, desdibujadas por parte del gobierno como retenciones, pero la verdad, ¿qué más podemos pensar de situaciones como la de los asesinatos del Plan Pistola y la humillación patrocinada por el mismo gobierno contra el único real y constitucional ejército de Colombia? La combinación de estos dos hechos hacen de la paz total acción repetitiva de lo que la guerrilla pactaba u ofrecía cuando como M-19 firmaban y aceptaban sus propias amnistías que nunca irían a cumplir, porque mientras unos estaban en la mesa de negociación disfrutando de prebendas y reuniones a costillas de los que tenemos que trabajar para pagar impuestos, nosotros, o sea, la guerrilla, continúan con su camino delictivo y criminal. A esto debemos agregar también cómo el gobierno se ha apoderado de la justicia y con intimidaciones y falsas promesas lo intenta hacer con los congresistas. Algunos caen, pero más tarde se arrepienten. Por otro lado, su paz total viene incentivada por una compra disimulada de votos hecha a través de los centros de reclusión para dar impunidad a peligrosos delincuentes, sacarlos de las cárceles y ponerlos con sueldo a ser gestores de paz, no sin antes comprometerse a no volver a delinquir, algo que ya se ha visto. Para estos es difícil cumplir
porque hasta los medios del Estado, como los de la Unidad Nacional de Protección, se utilizan para seguir con la misma, delinquiendo. Por otro lado, no podemos terminar estos comentarios sin tener en cuenta que con la venia del gobierno, toda la cadena del narcotráfico abona a esta violencia descomunal, subienda de cultivos, más coca procesada y enviada al exterior, más acciones contra la fuerza pública para que sean sacados de las regiones rellenas de cultivos y laboratorios, como el Cauca, Putumayo, norte de Santander, entre otras. Todo esto y muchas otras cosas colaterales hacen de la paz total de Petro en sus primeros 3 años de gobierno un gran fracaso. El ELN no cede, la fuerza pública sigue poniendo los muertos y el gobierno sigue tramando, anotando como mentirosamente lo proclama el expresidente Santos en la OEA, o lo proclamó el expresidente Santos en la OEA: la guerra en Colombia ha terminado, pero seguimos en las mismas. Y eso, que son palabras de un Nobel de paz, camino por el que va el gobierno actual, con más pactos, más engaños, más mentiras y más cortinas de humo, pero también con más impuestos, porque el presupuesto alcanza solo para viajar al exterior sin objetivos claros, más puestos burocráticos y el camino a la pobreza que muy bien conocen los comunistas para con el pueblo. Error que permitimos suceda y por supuesto tenemos que pagar. Muchas gracias, mi coronel Villalobos. Bueno, coronel, muchas gracias, muy amable. Hoy hemos hecho un recorrido analítico con solo uno de los grupos que está negociando con Petro la paz total. No mencionamos ni la segunda Marquetalia ni las disidencias de Mordisco y de Gentil Duarte, que tienen disidencias de disidencias y otras fracciones. Solo nos faltó agregar que un grupo del ELN se, se dislocó, se desligó de la estructura central y en Nariño está negociando por aparte un proceso de paz que ya va a completar 4 años y tampoco avanza. Entonces parecería ser que es parte de la estrategia del ELN de seguir diciendo que el gobierno los trató de dividir y que ellos están reestructurando su grupo y ahí seguimos en la misma. Lo cierto es que Chocó, Nariño, Arauca, norte de Santander, el sur de Bolívar, siguen padeciendo todos los días la violencia narcoterrorista del ELN y las fuerzas militares con las manos amarradas, porque el señor Petro les quitó el apoyo tecnológico de Israel, no hay helicópteros, no hay aviones, pero la paz total es una maravilla. Y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dice que Petro es casi que la reencarnación de Mahatma Gandhi en busca de la paz y que es un gran presidente. Esta semana continuaremos el día viernes con nuestra actividad académica. Esta noche no hay conversatorio. Y el viernes regresaremos por la mañana con nuestra actividad de la memoria histórica y en la noche continuaremos haciendo análisis para formar estadistas, comisión de estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y protegiendo. Amén, Gracias, mi feliz día coronel, para muchas gracias. todos. Gracias igualmente a todos. Bueno.